¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en la vida de Jorge Mario Bergoglio, un hombre que, desde el instante en que salió al balcón de la Basílica de San Pedro, empezó a cambiar la idea que todos teníamos de lo que significa ser papa en nuestro tiempo. Imaginen ese momento. Esas fueron sus primerísimas palabras para el mundo. Así de sencillas, directas, hasta con un toque de humor. Con esa sola frase no solo se presentó, sino que marcó el inicio de un cambio radical en el corazón de la Iglesia Católica, como si de repente el mapa del poder se hubiera movido de Europa hacia el sur. Y justo esa idea, la de un cambio casi tectónico, nos lleva de cabeza a nuestra primera parte, el momento histórico en que un cardenal argentino fue elegido para guiar a más de 1.000 millones de católicos, un momento que sin duda cambió las reglas del juego para siempre. A ver, recordemos un poco, el mundo estaba literalmente aguantando la respiración. Veníamos de la primera renuncia de un papa en casi 600 años, así que la incertidumbre era total. El 11 de febrero, Benedicto XVI sorprende a todos. Y apenas un mes después, tras solo 5 votaciones en el cónclave, sale la fumata blanca, Habemus Papam. Y era alguien que, la verdad, muy pocos esperaban. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Miren esta lista. Fue el primero en casi todo. El primer papa de las Américas, el primero del hemisferio sur, el primer jesuita. Había que irse más de 1.200 años atrás para encontrar un papa que no fuera europeo. Esto fue, sin exagerar, una ruptura total con la tradición. Pero bueno, para entender de verdad al Papa Francisco, primero tenemos que entender al hombre. Así que, ¿qué les parece si viajamos un poco en el tiempo para conocer los orígenes de Jorge Mario Bergoglio? Su historia arranca en un hogar bastante humilde, en el barrio de Flores, en Buenos Aires. Era hijo de inmigrantes italianos. De hecho, su padre tuvo que escapar del fascismo en Europa, una historia que sin duda influyó muchísimo en su defensa posterior de los migrantes. Creció en una casa sencilla, en la calle Varela, y a los 21 años, su camino lo llevó a la Compañía de Jesús. Y aquí hay un detalle que, la verdad, lo hace muy cercano. Su pasión por el fútbol. No era un simple pasatiempo, Era una conexión directa con su padre, con su ciudad, con su cultura. Esta pequeña anécdota nos muestra a un hombre con las raíces bien plantadas en la vida cotidiana de Argentina. Ahora, avancemos un poco para verlo en su etapa justo antes de ser papa, cuando era el arzobispo de Buenos Aires. Es aquí donde se empieza a construir la reputación que después lo acompañaría hasta el Vaticano. Miren, este periodo de su vida nos dice muchísimo sobre el papa que iba a ser. Y lo primero que salta a la vista es el tremendo contraste con lo que uno esperaría de un cardenal. En lugar de vivir en el lujoso palacio arzobispal, él prefirió un apartamento súper sencillo. Pero la cosa no quedó ahí. Rechazó tener personal que lo atendiera, manteniendo una independencia que era rarísima. O sea, la imagen de un cardenal preparándose su propia comida ya era en sí misma toda una declaración. Y para rematar, nada de limusina ni de chofer. Era común verlo en el colectivo, en el subte, como cualquier otro ciudadano. Estos 3 gestos, juntos, nos dan una imagen súper clara, la de un líder que no quiere ponerse por encima de su gente. Pero claro, este estilo de vida no era solo simbólico, era el reflejo de lo que de verdad le importaba. Se ganó el apodo de obispo de los pobres por algo. Fue él quien impulsó la presencia de la iglesia en las villas, quien visitaba las cárceles y quien promovió la idea de una iglesia en salida, que va a buscar a la gente donde está, en lugar de esperarla en el templo. Bien, ahora veamos cómo ese obispo de los pobres llevó todas esas ideas al escenario mundial, impulsando cambios súper importantes desde el mismísimo Vaticano. Si hay un concepto clave en su papado, es este: la ecología integral. Con su famosa encíclica Laudato Si, conectó 2 problemas que casi siempre se trataban por separado: la crisis del medio ambiente y la pobreza. Su punto es fundamental: no se puede arreglar uno sin arreglar el otro. Cuidar nuestra casa común, como él la llama, es también una cuestión de justicia para los más pobres. Pero sus ideas no se quedaron solo en palabras. Se metió de lleno en la complicada maquinaria del Vaticano para cambiarla desde adentro. Reorganizó la curia para que estuviera al servicio de la gente, no de sí misma, le dio más poder y autonomía a las iglesias locales y, en un gesto histórico, abrió puestos de liderazgo a laicos, incluyendo mujeres, mientras se metía de cabeza en el tema de las finanzas del Vaticano para hacerlas más transparentes. Por supuesto, ninguna figura de esta magnitud está libre de controversias, así que en esta última parte vamos a tocar las complejidades de su pasado y su impacto a largo plazo. Y bueno, llegamos al que es quizás el capítulo más debatido de su vida,
su rol durante la dictadura militar argentina. Por un lado, están sus críticos, que cuestionan sus acciones, sobre todo en el caso de 2 sacerdotes jesuitas que fueron secuestrados. Por otro lado, están sus defensores, entre ellos el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que aseguran que él no tuvo nada que ver con la dictadura y que más bien trabajó en silencio para proteger y salvar a muchísima gente. A nivel mundial, su legado ya es innegable. Se ha convertido en una de las voces más fuertes en defensa de los migrantes y refugiados. Puso la crisis climática en el centro del debate moral del mundo. Rompió barreras con el diálogo entre religiones, como en su histórico viaje a Irak. Y, sobre todo, ha impulsado la idea de una iglesia más compasiva, más cercana a las realidades complejas de la gente. Entonces, ¿cómo lo recordaremos? ¿Como el reformador que sacudió las estructuras del Vaticano? ¿Como el pastor que siempre se mantuvo cerca de la gente? ¿O como una figura compleja, marcada por la historia de su país? Quizás su legado más profundo sea justamente eso, dejarlos con la pregunta abierta sobre qué camino debe seguir la Iglesia en este nuevo siglo.